Y después del momento tierno, Esa vocecita. hay que cambiar rápidamente, hay que pegar el volantazo y ponerla en la sangre. Sí, chicos, More, ¿estás lista? ¿Estás preparada? Are you ¿Lo tenés ready? ahí? ¿Lo tenés ahí? Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta, maldita falopa. Tomo Bártulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros para olvidar la manija. Ah, qué cosa, sí, chicos. Prepárate para entrar en mi cuerpo. Bueno, vamos a conversar un poquitito sobre un documental que nos había quedado... ¿Sabes por qué me quedé con ganas de hablar de esto? Porque cuando hablamos de Music Box y hablamos del episodio sobre Alanis Morissette, yo sabía que formaba parte de unos documentales en los que justamente estaba Woodstock 99, del cual me habían hablado muy bien, que en realidad no es me habían hablado muy bien, me habían dicho descontrol, de Sexo. final triste. Quilombo. Caca, nazi, blanco, muerte, música, Sí, rock, fuego, Y eso policía, a mí me llamó mucho represión. la atención, exactamente. Entonces dije, yo no puedo seguir sin ver esto. No puedo. Entonces, ¿qué hice? Fui y lo vi. Y cuando lo vi, dije, se lo tengo que compartir a las gentes, a las hieloques. Les tengo que avisar. Les tengo que avisar. Justamente este documental dirigido por Garrett Price es una película que dura casi 2 horas, 1 hora 50, es bastante largo, pero es Sí. increíble porque todo lo que hay Pasan que muchísimas contar. cosas, sí. Exacto. Lo que nos va a contar es un festival, que es el Festival de Woodstock, que primero se había realizado en el 64, si no me equivoco, 69, perdón. 69. Y en ese momento había sido como de una determinada manera. Marcó una era. Claro. Aparte, masivo, ¿no? Como mega festival, ¿no? Como gran escala. Y lo que sucede es que luego no se hace por un tiempo y aparecen nuevas posibilidades de hacerlo. En el 94, por ejemplo, se hizo uno y después se hace el del 99. Una idea como de rememorar eso o de hacer cierto como viaje nostálgico a aquello que había propuesto ese festival, que aparte estaba enmarcado en un contexto muy particular, en donde justamente lo que hablábamos del hipismo y todo eso estaba como súper en auge, ¿no? Es que fue Como- un año después de que el mundo cambió con el 68, con ese mayo francés, con esa revolución de la paz y del amor y de la música también. Exacto. Entonces marcó una era. Y a Exacto. partir de ese momento el rock fue diferente. ese festival había representado todo lo que en ese momento había como un paradigma que estaba queriendo, ¿no? Como esta cosa del amor libre, de la paz, de la convivencia y demás. Que bien tiene relación con la edición que se realizó, no por el aniversario, con ese número redondo que siempre se celebra, en el 94, donde pensemos que lo hablamos un montón de veces acá, el 94, de alguna manera es como un nuevo 69, donde el rock justamente se reinventa, dice basta de glam rock. Empecemos a hablar de grunge, empecemos a hablar de las raíces, de que somos personas, de que tenemos que hacer un mundo mejor porque todo se va al tacho. Entonces, esa edición del 94 salió muy bien porque mantenía un poco ese espíritu. De hecho, Pero- donde se conoce a Green Day, una de sus primeras presentaciones, que los mandan ahí muchachos, que ya había barro y qué sé yo, y fue lo que hizo que esta bandita, Green Day que venía, se hiciera masiva. Pero bueno, porque mantenía, como dice Diego ahí, esta comunión entre los músicos y los espectadores. O sea, se mantuvo, salió muy bien ese gusto. Bueno, y lo que sucede en este Woodstock del 99 es, para mí, lo que te va planteando la película, es cuáles son los ingredientes de un cóctel que va a salir mal. Como te lo va planteando desde el comienzo, porque hay algo que me parece interesante entender, que es que la concepción de este festival fue errónea y fue lo que provocó que sucediera todo lo que sucedió Un después. desastre. No había forma que saliera bien. No había exacto, Pero, ese es el a ver, punto. ¿no No le- había forma de que saliera bien. ¿No les pasó lo mismo que con Untold, con el primer episodio de la NBA? Es una ecuación. Es como decir, che, las matemáticas están en el mundo real. Esto, Sí. esto es una ecuación, es la suma de ciertos factores. ¿Qué cosas sucedían en ese momento? Bueno, cosas desde lo ambiental, ¿no? Tenemos un espacio enorme, muy grande, en un momento en el que no había tecnología todavía para poder comunicarse entre las personas que iban a ir. El internet para las personas hacía un año que recién más o menos se había dicho que existía. Es decir, nadie todavía Sí. lo usaba. Igual paréntesis. Sí. Al día de hoy,
por ejemplo, lo que pasó en Lollapalooza, no tenés señal. Ah, bueno, olvídate, no, claro, es cierto. También. Es algo para tener en cuenta, pero la diferencia es que en este festival la gente vive esos 3 días ahí adentro y acampa ahí adentro. Entonces hay como una cosa de, ok, organicémonos porque esto va a ser jodido. Son como 300.000 personas viviendo en un mismo espacio, un espacio que se podrán imaginar las dimensiones, enorme, hecho en una base, básicamente una base militar. Un Era espacio una base que no militar. era una... Ya desde o sea, lo primero que pusiste en la mesa está mal. Conceptualmente está mal. Claro. ¿Cómo vas a hacer un festival de música con todo lo que quieras representar en una base militar? No, ya está. Cosas que tenían que ver con esto. ¿Por qué eligen esta base? Primero, porque el espacio era espectacularmente grande. Segundo, porque tenía las medidas de seguridad necesarias para que la gente no se colara, que era algo que sí había pasado en el anterior. Claro. ¿Qué cosas también se suman a este Y cóctel? la infraestructura ya estaba. Porque La era una base infraestructura estaba abandonada. lista. Es decir, ya el terreno estaba armado. Bueno, cosas que empiezan a sumar a esta ecuación. El suelo de esta base tenía una gran porción de cemento, digamos, era Asfalto. terreno cubierto por asfalto, exactamente. Esto se suma a altas temperaturas, fueron 3 días en los que hicieron 38 grados Pleno verano de calor. norteamericano, en agosto. O sea, elegiste mal el Mucho piso, calor. elegiste mal el momento del año. Exacto, imagínense esa temperatura en un lugar en donde todo es cemento. No tenés Digo, reparo. nosotros lo vivimos acá en la pero ciudad de pará, Buenos quédate Aires. tranquila porque podés recurrir al agua. Agua carísima. Ah, no, entonces Y no. aparte algunas fuentes de agua comunitarias, que ahora vamos a empezar a explicar qué sucedía con esas fuentes de agua comunitaria, porque otra cosa de las que funcionaron claramente mal de este festival es que la organización no era suficiente para controlar el comportamiento de las personas. Y las personas se comportaron de la peor manera que se podían comportar. Entonces, imagínense, por ejemplo, estas altas temperaturas con estas fuentes de agua común que eran para tomar agua, en donde de repente el día 1, a las 4 horas de empezado el festival, había gente que había decidido echarse un baño ahí adentro. Entonces ese agua ya no podía ser consumida por otras personas, pues le tiraban jabón, se bañaban ahí, jodían. Otra persona decide no hacer la fila o otras personas deciden no hacer la fila para acceder a ese agua. Rompen un caño para que salga por otro lado. Eso provoca una inundación adentro del terreno que estaba justamente al lado de los baños químicos. Por lo tanto, eso que parecía barro, no era barro, era desechos. Por lo tanto, tampoco se podía ir al baño. Sumale O sea, jóvenes que estaban consumiendo ciertas cosas, cuando ven ese lodo se armó todo un sí, un fiesta en el revuelo. barro, dijeron. Y Barro, entre comillas. la gente se empezaba a revolcar en ese lugar, toda una onda muy festiva. Al mismo tiempo había gente que ya el primer día empezaba a deshidratarse por el calor y demás. Y a todo esto se le suma, para mí, algo muy interesante, que creo que el documental no lo plantea como una crítica al género, pero sí creo que lo plantea como una especie de decisión como estratégica, que tiene que ver con un line-up de bandas que lo que proponían era un nivel de sobreexcitación muy importante, muy importante. Iba desde lo tranqui temprano hasta que a la tarde empezaban las bandas más heavy, cerraban, imagínate, con Metallica. Claro. Y después de Metallica había otro line-up en paralelo, en otro predio, que era de música electrónica. Claro. Para el que quedaba con energías Rezagado ahí. allá arriba de todo. Bueno, no hay Exacto. forma de que salgan bien las cosas. Exactamente. Bueno, todo esto estaba planteado desde el primer día y lo que te va a mostrar el documental es, vos cuando te terminen de contar todo lo que pasó el primer día vas a creer que ya está terminando el festival y esto recién empieza. Las cosas solo pueden salir mal, los organizadores no solo no la vieron venir, sino que no la pudieron corregir a tiempo. Y no les porque interesaba tampoco. no les interesaba tampoco, había muchas conferencias de prensa y hay mucho archivo de las conferencias de prensa en donde los periodistas dicen, che, está pasando tal cosa afuera, y los tipos lo único que hacen es negarlo o recriminarle a los periodistas que estaban tirando mala Claro. onda. Claro, pónganle onda, No, decían. y aparte hay algo que ya había llegado en el primer día a semejante nivel de sobreexcitación de las personas que vos no podés al día siguiente traer policía y empezar a controlar porque claramente Era una iba a batalla. salir Sí, peor. Entonces hubo algo de la inercia de decir, esto va a tener que terminar al tercer día como se pueda, pero hay que dejarlo que siga su curso. Y su curso fue el peor de los que podía haber. Entonces, nada, todo fue acrecentándose. Yo les voy a decir un poco cómo termina, como para tener después tiempo para debatir todo lo que pasa en el medio. Pero los saldos de este festival son de centenas de violaciones, primero y principal, como una locura.
que muchas están grabadas en vivo, muchos abusos están grabados y fueron transmitidos porque las chicas lo que hacían era sacarse la remera, qué sé yo, como festejo, mucha gente estaba desnuda porque tenía mucho que ver también con los Woodstocks anteriores, teniendo sexo ahí en todos lados, qué sé yo, pero obviamente había como un círculo de personas alrededor que no tomaban eso como una cuestión de libertad, sino que iban a transgredir esa libertad, entonces veías, una sacaba la remera, 5 le iban a agarrar, y te podrás imaginar todo lo que pasaba fuera de cámaras de hecho, en los lugares donde siguen estaban recibiendo las carpas. denuncias de esa época. Exacto, eso por un lado, es decir, decenas y decenas y decenas de violaciones. Por otro lado, hubo muchos incendios en el último día. Prendieron fuego todo. Incendios muy, muy grandes. Hubo un muerto y mucha gente, digamos, con cuadros de hipotermia importantes por toda la situación. Obviamente desmayados, ni hablar, Bueno, ¿no? los desmayados era algo habitual. más normal. Quienes íbamos mucho a los recitales era algo muy habitual por el aglomerado de personas, sobre todo en la parte de adelante de los escenarios. Así que no me quiero imaginar esto, que eran 3 días a 40 grados al sol, lo que fue. Pero Sí. algo que también hay que hacer mención es la participación de ciertas bandas en esto, que no son responsables, no son culpables, más allá que parte del documental hay personas que acusan directamente dando nombres. Hablan muchas Yo partes, disiento de eso. hablan todas las partes. Hablan los organizadores, hablan mucha parte de las bandas, hablan asistentes. Ahí está. Pero sí, justamente, como que hay acusaciones y hay distintas ópticas que bien menciona Vicky, pero hay que mencionar y también la responsabilidad como bandas, porque tenemos ejemplos de las bandas cuando apenas hay un tumultito y se frenan la música y dice, che, acomódense y seguimos, o como hace habitualmente Pearl Jam, que paran las canciones, por ejemplo, dicen 5 pasos para atrás y seguimos tocando. Él quería hablar de 5 Pearl Jam. pasos. No, porque es una banda que además tuvo una tragedia Sí, hace sí, muchos claro. años. Y la a partir están de eso, pagando hoy en día, digamos. totalmente, con y la así hay un montón de conciencia. otras bandas. Por ejemplo, incluso pasó el otro día con Bizarrap en el Lollapalooza. Empezó a tocar y hubo un tumulto adelante de todo. Dijo, che, ¿están bien? Frenen, y seguimos. Lo mismo hizo también el último día, no Alan Walker, sino al final de todo Martin Martin Garrix. Y eso por ahí a veces medio queda demagógico. No, ese detalle muy boludito hace que no pasen tragedias como la que sí pasó en este Woodstock. Y entonces, en ese sentido, para las personas que están arriba del escenario, los artistas que además se ve todo, o Ellos ves gran tienen- parte. Y en este sobre documental todo queda de día. evidenciado, claro. Y queda evidenciado cuando te dicen, che, deciles que se calmen un poquito, y vos vas y o redoblás la apuesta o decís, bueno, che, bajemos un cambio. Hay bandas que hicieron una cosa y hay otras bandas que hicieron lo otro. Sí, es interesante eso, porque justamente me parece que era eso a lo que me refería también cuando hablaba del line-up, porque si vos tenés, para mí, está buenísimo que vos digas, tengo 5 bandas que lo que te van a hablar es de que hay que romper todo. Me parece que está buenísimo. Ahora, tenés que estar preparado para que seguramente un grupo de personas va a querer romper todo después de escuchar eso. Y dentro de 300.000 personas, seguramente el grupo sea grande, el que quiera hacer eso. Entonces, tenés que estar preparado para contener esas situaciones y el festival no estaba preparado y contó con la ayuda de las bandas que, para mí, en algunos casos, lo que te muestra el documental, hay ciertos pifies. Digo, si vos estás viendo que hay focos de incendios, no puedes salir y tocar una canción que habla sobre prender fuego todo. Sí. Digo, me parece Bueno, que hay como mirá- cosas que no estuvieron mirá lo buenas. importante de lo que hiciste pero bueno, mención, no son Vic. responsables. Mirá de lo importante de lo que sucedió. hiciste mención. De casi 500.000 de personas que hubo en total, imagínate que solo el 1% hace bardo. El 1, nada más, es un número Es un muy chiquitito. montón. ¿Cuánto es el 1%? No sé, Dios, yo no sé hacer cuentas. 5.000 personas. Es un montón. Es una locura. Entonces hay que dimensionar y hay que prever y hay que además pensar no con el bolsillo y que me parece que hay un foco también para pensar de todo esto. Hay una nostalgia que le es ajena a esa generación. Son personas que no habían ido a Woodstock, no tenían la menor idea de qué se trataba Woodstock. Y que les preguntaban, ¿por qué están rompiendo todo? Porque es divertido. O sea, como cero contenido en cuanto a lo que supuestamente era el espíritu del festival, ¿no? Si vos ya estás recibiendo gente que no comulga con ese espíritu, tenés que fijarte la forma de controlar. No sé, Brian lo vio. Sí, lo vi. No, bueno, dijeron todo en realidad. Coincido que claramente fueron, a ver, siempre el promedio de estos festivales está entre los 22 y 25, 26 años. Ujú. Ese es el gran promedio de la gente que va a estos festivales cuando son así multitudinarios. Es clave el line-up. Es clave. Vos tenés
así como las bandas eligen con qué tema empiezan, con qué tema terminan, Claro. como van llevando a la gente, Claro. el line-up es fundamental. Vos tenés que ir armando bien para ir regulando esa energía para no tener este tipo de cosas. O sea, la culpa no es que terminó Metallica, que terminó Megadeth, Claro, que terminó claro. los Chili Peppers. No, Exacto. terminaba Bizarrap y se armaba el mismo quilombo. Exacto. ¿Sí? Sí. El tema es que vos tenés que ir regulando la energía de la gente y el esfuerzo que se va sucediendo. Después, por otro lado, entender que ahí creo el gran pifie es de los organizadores es la lectura de la música en ese momento, la música contemporánea que estaba sucediendo en ese momento, y en la sociedad como estaba en ese momento. La sociedad venía bastante... después del 94, después cuando el grunge empieza a caer, deja muchos huérfanos, deja un montón de cosas, y MTV cambia. Entonces, al cambiar, deja un montón de seguidores, de huérfanos, y salen banditas en las cuales todas vienen... el new metal que empezó, que se expandió muchísimo en el 2000, se empezó a gestar a partir del 95, más o menos, para el 99 ya estaba formado. Hay una gran crítica que me gusta muchísimo, que es que el new metal se quedó con la parte más rapera, con el hip hop, pero dejó de lado, o sea, se quedó con la energía, con la parte combativa, con la parte contestataria, con la parte revolucionaria, pero dejó de lado el soul y el funk, que son dos subgéneros que tienen la parte de hip hop que lo que hace es regular, lo que hace es bajar. Es re interesante. Lo que Esos análisis que aparecen están buenísimos. Lo que hace que la letra y que las canciones no sean siempre prendemos fuego todo. Claro. Entonces, como era una sola visión, que vayamos a romper todo, a cualquiera que le preguntan a qué vamos, acá me la pongo, acá está el moño. Es la que Claro. le escuchamos 1000 veces esa frase. Sí. En la pera. Me lo doy en la pera. Hoy se vuelvo inconsciente. Eso, 3 días. ¿Y qué esperas de esa gente? Claro. O sea, todos los músicos dijeron lo mismo. Predominaba el blanco, si querés, llevando a derecha, que es súper racista, que no piensa en el otro. Y tenés 300.000 personas ahí adentro con una misma Sí. ideal, que van a lo mismo. Sí, el hombre blanco bravucón, ese perfil de gimnasio, varón. fíjate. Sí, todo de el hecho, gimnasio. miraba los videos y eran todos iguales. Estaban todos iguales. Mira, yo me acuerdo, y esto para cerrar, que es, porque me gusta analizar mucho los movimientos sociales. Yo me acuerdo cuando fue acá la primera de Creamfields, ¿no? Que dijo, bueno, que fueron los primeros festivales así grandes que hubo acá en Argentina. Después del quinto, era típico los pibitos musculosos, sin remera, el típico, si quieren, perdón, según Riker que no, pero el típico rap que vamos acá, nos pegamos, qué sé yo, completamente pasados de vuelta, y decís, ok, listo, cambió el público. Cambió, claro. Hay que leer eso, exacto. cambió el público. El que está viniendo ahora no es el que venía hace 5 años, 6 años. El que viene ahora es una bomba de tiempo. Juntás 300.000 personas y... ¿qué esperas? Sí. La verdad, este documental a mí me parece espectacular. Casi tuve un ataque de pánico mirándolo, hay que decirlo también. Me alteró un montón. Menos mal que no porque- estabas ahí. Claramente yo no hubiera ni decidido intentar ir. Yo me hubiera ido el primer día. Yo me hubiera ido, sí, yo también, sí, definitivamente. Pero me parece que no, casi la quedo, porque la verdad que me ponía muy nerviosa todo lo que estaba pasando y me imaginaba la gente que estaba en el medio de eso y que por algún motivo no se podía ir. Yo he trabajado, Por como le inercia, conté, ¿no? Como, del otro bueno, lado. no Yo laburé mucho tiempo del lado del vallado. Y cuando contaban con todo este tema, decís... Claro, yo si fuese un Sí. organizador me pongo a llorar y me voy. Chao. Bueno, No ahí sé. se iban directamente. Sí, como Barry, se iban de ¿no? joda, Con- ¿eh? Ausentes. Era una excusa para empezar a trabajar, renunciaban en la mitad del show y se ponían en el Arréglense. público. Una cosa de locos. Bueno, Así que pero eso es hay tremendo que- porque la organización también tenían, cuando ya colapsa todo y la gente se apodera del festival, la gente de la organización se sacaba las identificaciones de seguridad y demás, porque tenían miedo obviamente que los caguen a palos. Sí. O sea, cosas así pasaban. Una Se puso locura. todo muy violento. A ver, Hay que... Sí. Perdón, en Cosquín Rock este año pasó algo de ese estilo. A mí me contaron gente que fue. No. Que también, como que los que estaban en la organización, los de seguridad, todo, dejaban, más que nada cuando estaba tocando la mona, como que se armó mucho quilombo con eso. No. Y, o sea, obviamente no a este nivel, pero sí de dejar las puertas abiertas a los backstage y a cosas así, que ya una no había locura. seguridad.
No. Claro, porque no. muchas veces es como una especie de puente de personas para acceder al show y dice, bueno, voy a trabajar de voluntario, de seguridad. No están capacitadas, las capacitaciones son medio como una excusa de mirate un video en tu casa y ya está. Y obviamente, si no van porque en realidad trabajan de eso, están formados, capacitados, obviamente Sí, a la es que, primera de cambio claro, son más Tenían- públicos. Sí, son más públicos y no son gente capacitada en seguridad, que la gente capacitada en seguridad que entiende dónde tiene que contener la situación, dónde sí, dónde no. O A pedir estos ayuda. tipos vos le dabas 2 mangos y entrabas droga, Bueno, esto, aquello, tenían sexo lo a otro. cambio de que los dejen pasar. Una cosa, Exacto, una claro. cosa descontroladísima. Y lo contaban aparte. Datito, Hay que meter- no, hay que meter veredicto. pará. Solamente hubieron 3 artistas femeninas, Así es, Una es por día. tremendo. una por día. Sí. Eso te lo dice todo. El cupo es buenísimo. ¿Y cómo lo argumentan los organizadores del festival? Es para ir a cagarlos a trompadas. Y una de así, ellas lisa y es llanamente. nuestra Alanis Morissette. Sí, Por favor. pobrecita. Bueno, hay que cerrar entonces este bloque. Yo ya tengo mis... ¿Cuál es tu veredicto? Para mí son 5 estrellas. Sí, yo Hay que creo, verlo, yo creo sí. lo mismo. Yo creo ¿Sí? lo mismo, sí. Qué Con lástima, prudencia- que no salió este año el documental, porque si no pica ahí para Sí. uno de los documentales del Con año. prudencia si están sensibles de la emoción, porque a mí me puso muy mal. Después lo pude terminar de ver, obviamente no es tan grave, pero es un documental, chicos, ya pasó, ya Y está. era- Pasaron muchos años, no pasa Era nada. medicamento. Pero me alteró un poquito, así que vayan, Sí, vayan a verlo. es increíble. Así que bueno, recomendamos entonces Woodstock 99, falopita del kiosco que trajo Vicky en vivo para hablar de hielo. No es ¿Viste? nuevita, pero sí la pueden encontrar en HBO Max, Exacto. de la serie Music Box. Music Box. ¿Y ahora? ¿Cómo salimos de Ahora, esto? ¿qué yo, Diego? ¿Qué yo? Y ahora poneme música para romper todo, ¿o no? No, vamos a bajar, justamente. Sí, gracias por regularme la emoción. Ahí vamos. Vamos a escuchar una canción de una de las artistas que estuvo aquí, estuvo en Woodstock 99. Acá, hielo. Acá en Punto Cero. Eh. Una chica que a mí me gustó mucho desde el que empezó por la forma, hace country, se llama Jewel, se llama. Sí, como esa la joya sería. Jewel. Jewel. Joya. Joya. La canción que se llama Who Will Serve Your Soul, una canción muy bonita. Tengo el disco. Este disco cuando salió dije, sí, no, me gusta. Es muy parecida a Sheryl Crow también. Tiene Sí. esta forma de country que cantan, trabajan mucho con la voz. El álbum se llama Pieces of You, fue su álbum debut del 95. No escaló mucho, tuvo como un momento, un par de meses en MTV que estuvo girando bastante. Llegó al puesto número 11, que fue lo máximo que llegó a subir. Pero estuvo girando mucho, tuvo bastante prensa. La letra es muy interesante porque la compuso ella mientras... ella en un momento viajó, se fue desde lo que es de Michigan a San Diego. Escuchá esta. De San Diego a Tijuana. Ah, bueno. Y estuvo recorriendo México haciendo autostop. Entonces, la letra a ella se le ocurre cuando empieza a ver a la gente con esta expresión de que alguien está mirando a alguien y que se pregunta quién te va a salvar o cómo te puede salvar otra persona, ¿no? Esta expresión de un tercero. Entonces, se quedó en esa expresión y bueno, de ahí le dio forma a esta canción. Comparte el mismo dato, así como más melómano, ¿no? Que igual que le pasó a Lenny Kravitz, la canción no iba a entrar en el álbum. De hecho, acá no llega a para tiempo. mí, eso es. Cuando no está por entrar la canción y entra, listo, éxito garantizado. Ah, No, es al revés. O sea, no iba a entrar. O sea, se editó en el 95. La canción gustó tanto que reimprimieron todo. O sea, no frenaron, porque ya estaban pegando las etiquetas. Sí, ya estaba en el horno. Y ya estaba listo distribuyendo. Entonces, en el año siguiente, en el 96, sale la reedición, que es el disco que tengo yo, porque esta canción está. Y bueno, esto llegó a que tuviera varias nominaciones Grammy. Lamentablemente no ganó, pero porque es un estilo que es muy country. Así cuando escuchen ahora es muy, muy tranquilo, más y soul. en el country hay unos nombres muy pesados en Estados Es Unidos. muy difícil. Es medio casi monopolio. Te diría. Sí. Claro. Es complicado. Pero bueno, más allá de eso, es un disco muy lindo. Esos discos que recomendamos para poner de fondo, para cocinar, para planchar si quieren y disfrutar una Para cena. planchar, una canción para planchar. Un No, disco, un disco para planchar. Disco para planchar. Me Así encanta. la prueba. Hacer la plancha. Así Me la gustó, prueba. me gustó. Vamos a darle play y escuchar Who Will Save Your Soul de Jewel.